Sergio Vinitsky, una persona que conocí hace ya unos años en un viaje de trabajo a Israel. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Él es un experto, consultor, emprendedor y argentino-israelí, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo, Sergio? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Sí? Muy Correcto. bien. Entonces, él estudió en Tecnión, tiene su grado en ingeniería empresarial, industrial, ¿no? Aparte tiene un MBA en la Rupin Academy Center. Él trabajó muchos años en programas de desarrollo para la pequeña y mediana empresa. También ha visto temas de Smart City, que es un tema simpático que podemos ver más adelante, ¿no? Y bueno, hoy día lo tenemos para hacer una pequeña entrevista sobre su experiencia, sobre cómo Israel se transformó en una potencia gracias al fomento de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Nos va a contar un poco su historia, vamos a hablar un poquito, algunas curiosidades del mercado israelí, por si alguien desea también venderla a Israel, también no va a pasar las recomendaciones. Y bueno, Sergio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieres agregar algo más a tu presentación, que le he hecho bastante cortita. Solamente, primero, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, un gusto, un placer. Y segundo, que el MBA, ustedes son una universidad, el MBA lo hice de regalo para los 60. Y creo que es importante recalcar que a cualquier edad hay que seguir aprendiendo. Felicidades, felicidades. Mira, yo tengo la oportunidad en la universidad de dictar a pregrado y a personas de EPE, que son para personas que ya con experiencia, y yo tengo alumnos de 40, 50, 60 años que están terminando sus carreras. Yo tengo amigos, yo me dedico a la consultoría, tengo muchos amigos empresarios que no fueron a la universidad y a veces porque sus hijos les dicen, oye papá, en el colegio me preguntan, ¿qué carrera estudiaste? Y solamente por esa presión del niño se termina una carrera, ¿no? Entonces, y a cualquier edad, como lo mencionas, es importante si tomas la decisión, ¿no? Felicidades, Sergio. Muy No, no, bien. vengo Entonces, o sea, nacido en Argentina, desde los 13 años en Israel prácticamente toda la vida. Emigré con mis padres, con mi hermana, con mi familia, tíos, primos, estamos todos en Israel. ¿y a qué edad llegaste a Israel? A los 13 años. 13 años. Sí. Wow. No, entonces, Conservo el idioma, casado con una argentina y trabajo mucho con América Latina y trabajo mucho con España, entonces conservo el idioma. no se ha convertido en una ventaja competitiva, ¿no? Sí, porque dominamos también, o sea, domino el inglés, el hebreo, el castellano, o sea. No, y tu español es bastante bueno, ¿no? O sea, no se te nota ningún dejo. Muy bien, listo. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre el mercado israelí, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cómo ven las tendencias de la inversión en Israel. Cuéntanos un poco ahorita qué sectores están dominando, cómo ves la proyección de acá a unos años. Cuéntanos un poquito. Ok. Israel, como país de inmigración, como Estados Unidos, de 126 países diferentes, trae cultura de innovación, de inversión, de capacitación de todo el mundo. O sea, somos un país que de repente las joyas nuestras son muy conocidos, los diseños de joyas y de vestimentas son muy conocidas en el mundo, los diseños, no la producción, porque la producción aquí es cara, pero los diseños son muy conocidos en el mundo porque de repente la parte étnica de la gente que viene de África o la gente que viene de Asia se junta con la europea o la americana y de repente en un laboratorio o en una oficina hay gente de todo el mundo y cada uno aporta lo suyo, lo étnico con lo de Oriente con Occidente, y de ahí salen cosas muy, muy buenas. O sea, tenemos problemas diferentes, gracias por eso, pero salen diseños de todo tipo, de tecnológicos, de vestimentas, de joyas, o sea, la diversidad esa ayuda mucho a la creatividad. Entonces, Ah, las inversiones pueden ser, o sea, obviamente somos lo que se llama el Startup Nation, que es la parte tecnológica, la parte de ingenieros tecnológicos de lo que se llama aquí electrónica, está muy avanzado y gracias a quizás exponernos a tecnologías de alto nivel en el ejército y más adelante. Entonces, gracias a eso,
las empresas grandes multinacionales como Facebook o como Google o como Amazon o como Intel o IBM o quien sea, todas las que puedes llegar a imaginarte, hay aquí más de 300 centros de investigación y desarrollo de las empresas multinacionales grandes que comienzan generalmente con el mismo modelo de adquirir un startup, una empresa pequeñita que ha creado un producto nuevo, y gracias a esa adquieren esa empresa, ya sea Waze, si se conoce, en todo el mundo, por 15.000 millones de dólares que lo compra Intel por otros motivos también, del futuro, se está comprando el futuro, para no perder lo que tiene, como le pasó a Kodak o a otros, o a Nokia. Entonces, de ahí viene que la macroeconomía, gracias a esas 300 multinacionales, crece y la inversión es bastante alta. Dinero no falta en ningún lugar del mundo. Las empresas, pues, las grandes, los que tienen dinero buscan oportunidades y aquí las encuentran. Muy, muy interesante, ¿no? Es cierto. Como dicen, bueno, el dinero, no hay nada más cobarde que $1.000.000, ¿no? Si hay cierta inestabilidad, el dinero se va. El dinero busca estabilidad y oportunidades, ¿no? Muy bien, excelente. Hay un programa muy exitoso que montó ya hace unas décadas, se inició en Israel, es un programa donde tú también participaste con una empresa llamada Tabor. Para los que no han escuchado sobre este plan, lo resumo muy rápido, acá Sergio no va a poder detallar más. Ellos lo que desarrollaron un mecanismo para financiar a la pequeña y mediana empresa, ¿no? Con ciertos niveles de subsidio en algunos casos, ¿no? Pero a tasas de mercado, para que éstas comiencen a desarrollarse y exportar o producir localmente, ¿no? Fue un programa que apostaron mucho por la pequeña y mediana empresa y al inicio no funcionó muy bien, ¿no? Pero luego prueba y error, ahora los ayudó mucho a crecer y a desarrollarse. Bueno, cuéntanos un poquito más sobre esto y en especial enfócanos y recomiéndanos o menciónanos cuáles fueron los criterios que se usaron para decir, esta empresa sí le vamos a poner su estrellita en la frente, esta sí necesita, esta sí va a recibir financiación. ¿Cuáles son los criterios? Algunos indicadores financieros, algunos temas de personal, de recursos, cantidad de trabajos generados. Muy bien, Sergio, cuéntanos. Bueno, voy a contar más adelante en detalles, pero así haciendo lo importante era identificar como gobierno, ¿no? Porque yo soy una empresa privada, Tabor, pero trabajo mucho junto al gobierno para establecer estos programas, para estudiarlos, para hacer la investigación y desarrollo de este mercado, de estos programas, de estos problemas macroeconómicos que iban surgiendo, para dar soluciones que sean soluciones que la gente las utilice. O sea, es muy fácil como para el gobierno hacer un plan y que nadie lo utilice. Aquí era necesidad, obligación de que lo que hagamos lo hagamos bien para que alguien lo use. Para dar una solución a problemas macroeconómicos que habían surgido y que los voy a detallar. Entonces, lo que era muy importante era que el programa tenga sus parámetros y que no se pueda ir, o sea, ni para la izquierda ni para la derecha, que sea para todos igual, que sea algo fácil de implementar, que sea algo que le sirve al gobierno y a las pequeñas empresas, y que sea más que nada para todos los sectores. Así como antes dije que somos una startup nation y que somos un país tecnológico, esto era para el peluquero, para el garaje, para el super mini mercado y para el abogado o el contador que quiere ampliar su negocio. Darle a entender de que lo podemos fortalecer, incluso o sea, en la parte de sabiduría y en la parte financiera, para que sea una empresa más fuerte. Ahora, otro punto muy importante aquí, que yo sé que en muchos países del mundo no está tan... las empresas de aquí están todas registradas. Entonces era más fácil poder darle lo que precisaban a las empresas que están registradas y que pagan los impuestos. Vamos a hablar después del COVID, vamos a hablar también sobre ese tema porque es importante.
y el COVID obviamente hay que hablarlo. Sí, definitivamente es algo que nos ha movido a todos, ¿no? Muy bien, a ver, cuéntame, a ver, vamos a hablar un poquito sobre la formalidad y la informalidad empresarial, ¿no? Muchos países en Latinoamérica, veo que en especial Argentina, Perú, bueno, y otros en la región, el tema de la informalidad es muy grande, ¿no? Algunos especialistas hablan sobre que a veces las regulaciones excesivas o los impuestos excesivos o la dureza de la normatividad laboral, ¿no? O la complejidad de la misma aleja de que este emprendedor, que a veces inicia con muy poco capital, si formaliza entre que busca asesores y para que no lo multen por temas laborales o tributarios, se le termina yendo el capital, ¿no? El pequeñito capital que tiene. ¿Y cómo manejó Israel el tema de la formalización empresarial? Porque nos comentas de que es muy poca, o casi todas las empresas están registradas. Cuéntanos, Sergio. Mira, burocracia hay como en todo el mundo. Hay mucha gente que se queja incluso de eso y con cierta razón. Se trata lo posible de hacerlo fácil, pero el hecho de que es como como que uno contagia al otro, que si uno está, o sea, están la mayoría registradas, entonces hay que registrarse, y es relativamente, no es difícil. La estadística es como en todo el mundo, el 80-85% de los restaurantes o de comida se cierran un año, y porque hay un riesgo que la gente, o sea, no todos saben hacer un plan de negocios antes y entender. Eso es algo que el gobierno está tratando de ayudar mucho a los pymes y son parte de los programas que vamos a hablar, de que entiendan de que hay que hacer una planificación, de que no se puede traer un contenedor de China, importar una vez y pensar que con eso vamos a ganar mucho dinero. Hay que tener dinero para importar 4 hasta el día que recibamos el primer centavo. Entonces, la planificación es algo que se está tratando durante, más que nada en los últimos años, en formalizarla más. No, hace años que digo que tendría que ser obligatorio, así como para abrir una empresa hay que ir de un abogado y un contador, hay que ir de un economista que nos dé un plan de negocios. Hoy los bancos obviamente requieren un plan de negocios, pero ¿qué pasa con la gente que tiene capital y no precisa ese dinero del banco? Yo digo que tendría que ser obligatorio. Con todo, es fácil abrir pymes aquí. Es un país basado en pymes. Como es un país pequeño, emprendedor y basado en pymes. Eso quiere decir, da la pauta de que no es difícil abrir una pequeña empresa aquí en Israel. Muy bien, perfecto, perfecto. O sea, es sencillo. ¿Cuánto cuesta crear una empresa en Israel? Depende, si es una sociedad de responsabilidad limitada, puede costar $600-700 por año en la cuota. Si es una empresa, o sea, y después puede costar, qué sé yo, un contador $2.000 por año, $3.000 por año. Si es una empresa de una persona que no está limitada, cuesta mucho menos, $200-300 por mes. En gasto de servicios, de asesoría, En- legal, sí. todo eso, ¿no? Bueno, Claro, brutal. asesoría, vamos a hablar después sobre el programa de apoyo de asesoría o de instrucción, que es un programa Ya. que ayuda mucho a los pymes a entender más de lo que no saben. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Cuéntanos un poquito sobre el tema tributario, más o menos cuál es el impuesto general a las ventas, el impuesto sobre las utilidades o las ganancias. Cuéntanos cómo está ahorita. A las ventas no hay impuestos a las ganancias. No hay Eh, impuesto a las ventas en general. no, se paga un adelanto por las ventas, pero basado en lo que más o menos el sector gana o lo que has ganado en los últimos años, depende si sos nuevo o no. Si en los últimos 5 años has ganado un 30%, entonces vas a pagar impuestos sobre ese 30%. Un 25, un 26, un 27, por ahí va más o menos de por ciento de las ganancias se paga impuestos como empresa. Si sos nueva, está basado en el sector. Ahora se paga un adelanto por cada ingreso, o sea, todos los meses tienes que pagar algo por adelantado para no pagar todo fin de año, y fin de año se revisa, si pagaste más, te lo devuelven con interés en muy poco tiempo.
Miren, a ver, qué interesante. A ver, déjame ver si te entendí bien. O sea, no hay un impuesto general a las ventas. O sea, cuando uno No, vende una bicicleta, no es que paga, por ejemplo, en Perú se paga 18%, en algunos países se paga no, 19%. hay el IVA, eso es otra El cosa. IVA. Ah, No, sí. IVA hay, Ah, ya. IVA hay. Y IVA hay creo, aquí un 17%. ah, El IVA 17%. sí, Digo. sí, Ah, el ya. IVA lo recibes y se lo das al gobierno bajando lo que has gastado. Ah, Eso ya. sí, Ya. pero impuestos a ganancias, o sea, impuestos, bueno, a ventas, si lo llaman IVA, sí hay un Claro, 17%. impuesto al valor agregado le llaman, ¿no? Claro, ok, ok, Perfecto. eso sí, ok, ahora entiendo. Impuestos por ganancias es según, si sos nuevo, va por el sector, y si tenés antecedentes y historia, entonces según la historia. Ahora con el COVID obviamente cambió, pero ahora estamos dando la vuelta. Perfecto. Cambió porque las empresas perdieron dinero y si tocamos un segundo el tema de COVID, como las empresas están registradas y los balances son balances verdaderos, yo en forma personal con mi empresa, el gobierno se portó muy bien conmigo. También como empresa y también en forma personal. O sea, puedo decir que todo lo que, o sea, había fórmulas de cómo recompensar y llegaron muy rápido y muy bien en ese sentido. Hay sectores que se quejan un poco más de restauración, hay sectores que como no siempre pagan lo que tienen que pagar, entonces no recibieron lo que pensaban que iban a recibir, pero más que nada el turismo y restauración, porque hasta ahora está bajo, ellos se afectaron más, pero empresas así de servicios y no, no, bien, bien, o sea, privadas, pymes, el gobierno se ha comportado muy bien, muy rápido lo hicieron, muy eficiente, y llegaba el dinero, yo presentaba el informe, a los 2 días yo tenía el dinero en la cuenta. Ah, mira, Con mira, un mira. mensaje que me estaban por dar el dinero. Ahora hay un poco de que el gobierno dice que a los pymes o a las empresas que les dio demasiado hay que retornar, entonces están quejándose de que no, que esto, que otro, pero digamos que el gobierno se portó bien, se portó bien. Ah, muy bien, excelente, excelente. Cuéntanos un poquito sobre el tema, se habla mucho sobre el doing business, sobre libertades económicas que usualmente generan prosperidad en los países, ¿no? Y atraen la inversión. Israel, en la oportunidad que estuve por ahí, vi que tenía empresas de Microsoft, de Google y muchas de las grandes. Cuéntanos un poco el tema de la flexibilidad laboral, cómo se maneja, cómo es un pago por horas, pagos mensuales, manejan algún tipo de beneficios. Los, Cuéntanos un poquito. los pagos son mensuales, prácticamente, o sea, hablo en forma genérica, ¿no? Pero son mensuales. El sueldo mínimo acá son $1.500, que es alto, por eso la producción aquí es cara, muy cara. Entonces, o ganas mucho dinero en la venta o envías la producción a un país como Jordania o como Turquía, o se importa, o sea, o es autoproducción nuestra en una planta en China o en Jordania o en Turquía, o importas. Bueno, no hay tanto materia prima aquí, así que casi todas se importan. Pero la idea, o sea, en general es atraer inversiones multinacionales, ya sea inversores o ya sea empresas que adquieran a esas startups, a esas empresas tecnológicas pequeñas con ideas, y de ahí eh, se va fortaleciendo la macroeconomía. Por otro lado, como esas empresas vienen y requieren de ingenieros, faltan ingenieros aquí. Entonces ya se está hablando de que parte del I+D pase a otros países porque no alcanzan la cantidad de ingenieros que hay aquí. Con todo lo que la mamá judía quiere que el hijo sea ingeniero, abogado, doctor O o médico, o médico. médico, hay gente que va a estudiar psicología, que va a estudiar sociología, que va a estudiar deportes, que va a estudiar educación, hay de todo. Y hay una escasez de ingenieros aquí, ingenieros electrónicos, que ya se empieza a ver, bueno, eso por un lado suben mucho los sueldos, los salarios, entonces eso crea que las diferencias entre las clases, diferencias económicas, no diferencias sociales. Yo soy de la idea que en Israel hay diferencias económicas de gente que gana muy bien y gente que gana bastante mal, pero no hay diferencias sociales. El hecho de que todo el mundo a los 18 años va al mismo ejército, ya sea el hijo del gerente o el hijo del ministro o el hijo mío o el hijo
del dueño de Microsoft de Israel, vamos todos al mismo lugar, a la misma carpa. Entonces, eso crea que aquí no hay diferencias sociales. Sí hay diferencias económicas que van creciendo por el tema este de que los ingenieros electrónicos ganan, qué sé yo, 10.000, 12.000, 15.000 dólares por mes salario y los otros ganan 3.000 o 4.000, el promedio. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, y ese salario que actualmente tiene de salario mínimo, ¿desde cuánto tiempo tiene? ¿Siempre fue así? En la época, por ejemplo, tuvieron una gran migración rusa de casi 1 millón de personas en los 80s, si mal no me equivoco, 90s. Eh, la, ¿Ese salario mínimo siempre ha estado así o antes era más pequeño o no existía? Cuéntanos un Era poco. más pequeño, no, siempre existió porque aquí el país se crea en 1948 con una CGT muy fuerte, que es que prácticamente tenía dos funciones. Por un lado, empleaba gente porque había que crear un país de cero. Entonces, por un lado, ellos eran los que creaban las empresas y por otro lado, eran las CGT las que tenían que cuidar los intereses de los... entonces, se veían como que por un lado había que pagarle a los empleados, pero por otro lado no tenían de dónde tanto y no querían tanto. Pero se nivela que se pagaba un sueldo mínimo, estoy hablando del mínimo, que era bajo. Y en los últimos 10 años se llegó ya a que el sueldo mínimo son más o menos 1.500 dólares. No Ajá. siempre existió, cuando hubo una inmigración fuerte rusa era mucho más bajo, pero hoy ya más o menos está así de 1.500 dólares por mes como mínimo. Por un lado, casi no hay gente en la calle sin comer. Hay, pero muy pocas, y las que así lo eligen. Yo digo que cada uno que quiera trabajar aquí, falta gente para trabajar, siempre. Se importa gente de Gaza o de la entidad palestina para trabajar, 180, 100.000 personas por día. O sea, trabajo no falta. Trabajo duro, trabajo bajo, pero no falta. El que está en la calle y pide limosna es generalmente porque no quiere trabajar. Y hay muy poca gente en las calles pidiendo limosna, por suerte. No, 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 mira, qué interesante. Bueno, a mis alumnos que les encanta viajar les ha gustado eso de que ahí, te voy a mandar ahí algunos que, que mueren por viajar. Eh, Vamos, mira, un punto muy interesante sobre la migración, ¿no? Mucha gente a veces no lo sabe, pero Israel recibió casi 1 millón de personas, ¿no? O más o menos, no sé, tú nos... Más. Era un Más, 20%, éramos 7 millones, recibió 1,5 millones de personas de la Unión Soviética, cuando se claro, de la Unión abrió. Soviética, cuando el muro cae y ya la gente es libre, van muchos judíos, descendientes de judíos, van a Israel como una opción. Y eso fue, creo que en un momento, un gran problema, ¿no? Porque como haces, son más de 1 millón de bocas, ¿no? Pero que gracias a estos modelos de emprendimiento y basado en el apoyo a la microempresa se pudo absorber todo eso. Pero cuéntanos un poquito más sobre la migración. Se habla mucho que los migrantes son como que ya tienen el chip del emprendimiento, ¿no? Porque se van a un país donde no puede ser que no tengan amigos, conocidos, no tienen ni un currículum, entonces tienen que empezar muchas veces de cero, ¿no? Y acá en mi país y en muchos en la región, muchas familias que tienen empresas familiares de años han sido, sus abuelos fueron migrantes, que llegaron y pusieron su pequeña empresa de helado o de cervezas y de ahí fueron creciendo. Bueno, cuéntanos un poco el fenómeno de la migración en Israel. Es un fenómeno. Primero hay una ley de retorno. En el 1948, un día, el 14 de mayo, se crea el país. Al día siguiente se establece una ley, que es la ley de retorno, que cada persona que su madre es judía tiene el derecho de ingresar a Israel y en el instante que pisa el suelo de Israel es ciudadano de Israel, es residente y ciudadano, tiene ciudadanía. Hasta hoy. Hay muchas discusiones porque han llegado aquí criminales judíos, han llegado aquí gente que no queríamos que llegue, y el país los tiene que recibir por ley. Y hay discusiones sobre eso. Ahora, por otro lado, era la única forma de crecer de 700.000 personas que había en 1948 y se crea el Estado el 14 de mayo y el 15 de mayo estalla una guerra con todos, norte, bueno, oeste no porque está el mar, el Mediterráneo, pero norte, este y sur, guerra total, dura. Entonces había que traer primero armas porque no había ni ejército ni nada, y segundo, gente de todo el mundo. Y así se crea esa inmigración que hoy ya somos 9 millones, digamos que
20% son árabes israelitas, entonces 80%, unos 7 millones de judíos que están aquí viviendo, y eso no es natural, o sea, de 700.000 en 70 años a 7 millones no es natural, es por la inmigración. Y como tú dices, o sea, hay países, hay inmigración de gente que vino incluso sin de Yemen o de Irán, gente que venía menos culta o más culta, o incluso algunos que no sabían analfabetos, o había de todo. La gente fuerte, que es la que también hizo crear el país, es la gente que vino de Europa Occidental, de Rusia, de Polonia, de Alemania, es la gente fuerte que gracias a ellos se ha creado el Estado de Israel. Pero como tú dices, o sea, si tomo un ejemplo de mis padres, que vinieron a los 42, 43 años, que dejaron ahí una vida social, una vida profesional. Mi papá tenía un estudio de ingeniero, tenía varios empleados y un nivel socioeconómico muy alto, y llegamos aquí con o sea, el cambio de pesos a dólares y de dólares a moneda local, trabajado un 70% del capital o un 80% del capital. Y había que comenzar no de cero, pero bastante de abajo, y con todo, o sea, el sionismo es la pasión de regresar al país de Sion después de 2000 años. O sea, o lo haces bien o lo haces bien, no hay otra. Dejaste tus amigos, dejaste tu familia, dejaste tu trabajo, dejaste todo. Y de repente comenzar de cero, a mucha gente que viene aquí sin idioma, y es un idioma difícil de aprender. O te va bien o te va bien, o sea, hay gente que regresa a sus países, pero la mayoría se queda aquí. Bueno, hay 100.000 argentinos, entonces se puede hablar en castellano en muchos lugares. Hay rusos 1,5 millones, entonces tienen sus propios, tienen su periódico y su radio y sus tiendas y sus almacenes, sus supermercados. Hay de todo, hay de todo, de todo, de todo. Alto, bajo. Por suerte, la calidad de vida aquí, como dije antes, no hubo picos en las crisis, porque más o menos nos mantenemos así, una clase media alta o media, pero bien, o sea, no se vive de lujo como vivíamos nosotros en Argentina, que teníamos las canillas bañadas en mármol de Carrara, y las puertas de los baños y de todas las habitaciones bañadas en oro, y teníamos una persona que vivía con nosotros, una empleada, o sea, eso no. Teníamos, qué sé yo, cochera en el año 70 y portero visor. Eso aquí no, hoy sí, pero en el año 70 la heladera en el supermercado había un yogur blanco y uno rosa y uno amarillo, y ya está. O sea, no había Nestlé, no había... Y bueno, así era la parte de sionismo, el kibutz, que bien conoces, pueden hacer Google lo que es un kibutz, de la vida comunitaria. Eso era porque no alcanzaba para todos. Entonces, siempre se sabía que había que decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay, mañana va a haber más. Y así se creó el país, o sea, gracias a ese movimiento sionista, que fue el que empujó el país hacia adelante. Vemos en otros países, vemos otras circunstancias, otros países, incluso la entidad palestina, que no logran crear un Estado. Hay muchos lugares donde no se logra, o sea, aquí era como que estábamos todos juntos, no por hablar el mismo idioma o no por venir del mismo país, sino porque teníamos algo todos en común, que era el sionismo, venir aquí al país que se había creado. Ah, mira, mira, mira. Muy Es bien. una ideología, ¿no? Claro, 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 claro. Cuéntanos un poquito, hay algo que yo siempre recalco, bueno, a mis clientes y a mis alumnos, siempre hablo sobre la importancia del inglés como una lengua internacional, una lengua para los negocios. Yo, en mi experiencia ahí en Israel, hasta cuando me iba a un grifo, una gasolinería, no sé cómo lo llamen, el personal le hablabas en inglés y te entendía, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre ese idioma, el impacto del idioma en Israel, cuéntanos. Yo estudié en Argentina en una escuela judía, como León Pinelo en Lima. La conozco porque mi mejor amigo es de origen peruano, que vive aquí en Israel. Y gracias a mi madre, era una de las
directoras del colegio y que nos dio 1 hora de inglés por día desde primer grado. El inglés aquí es, yo creo que más de la mitad de los correos que yo envío son en inglés. Aquí hay gente de Israel, entre nosotros que hablamos hebreo. El inglés es el idioma de trabajo, el inglés es el idioma de correspondencia, incluso las películas son en inglés y están tituladas, no están dobladas. Todo afuera, tránsito, todos los carteles, todo en inglés, en hebreo y en inglés, obviamente. Hay muchos también en árabe, porque como hay 20% de población árabe israelí, entonces también. Mis consuegros son de origen de Boston. Hace 25 años que están acá, no saben una palabra de hebreo porque todo el mundo les habla en inglés. O sea, el inglés aquí es el idioma, no el principal, pero casi a la par, o sea, y todo el mundo sabe desde el colegio, y es muy importante no solamente entenderlo, sino también escribirlo, leerlo. Cuando hice incluso ahora el MBA, había que leer todo, era en inglés, las publicidades, todo en inglés. Ese es el idioma, si así se habla en el mundo, así hay que hablar en el mundo de negocios, seguro. El mundo particular, privado, quizás menos, pero en el mundo de negocios, en inglés no se puede sin. Sí, es cierto. Me has hecho recordar cuando Roma era el centro del mundo y si querías hacer negocios con el mundo tenías que hablar latín, ¿no? Bueno, Así es. ahora es el inglés, ¿no? Lo que Bueno, pasa es que los países latinos, no sé si, no, por muchos motivos que no voy a entrar en ellos, no inglés, así como los franceses no inglés, ¿no? Pero eso ya está, o sea, vamos a inventar otro idioma que hablemos todos, pero hay que hablar todos el mismo idioma. Es como el fútbol, ¿no? O sea, no hay fútbol peruano y fútbol israelí y fútbol, eso es ese mismo deporte y el mismo juego, así tiene que ser la comunicación entre el mundo. bueno, es cierto, es cierto. Es lo que hay y hay que adaptarnos y bueno, y es siempre bueno hablar más de un idioma. Y es verdad, aquí en cualquier lugar alguien te va a chapucear en inglés. No, sí, me quedé sorprendido, ¿no? Y bueno, y también, bueno, mi inglés no es perfecto, pero aprender hebreo he escuchado discusiones ahí en las calles en hebreo y no, pienso que están conversando normal, pero parecía que discutían, ¿no? Entonces, es un idioma muy, muy intenso. A ver, cuéntanos, el COVID llegó, no sé cuándo se ve esta entrevista, pero el COVID llegó con fuerza a todo el mundo, golpeó a todos los países. En, Aquí particularmente, algunos países decidían como medidas cerrar escuelas, colegios, como pasó en Perú y en muchos países de la región. Otros países, más bien, las cuarentenas fueron muy pequeñitas y dejaron abiertas para que la gente interactúe. Algunos países reducían los impuestos, otros más bien subían impuestos. Cuéntanos un poquito sobre las medidas que se hicieron en COVID en el primer año, más que todo que fue el más intenso en el mundo. ¿Cómo lo manejaron en el tema tributario, en el tema de clausura, en el tema de interacción entre las personas? ¿Cerraron locales, colegios? ¿Cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito. Se puede escribir un libro de todo lo que preguntaste. Te puedo dar ejemplos de todos, para bien y para mal. O sea, yo pienso que una de las cosas que mejor salieron hoy, después de 1 año y medio, es que el gobierno central entendió, y le tardó entender, que el que maneja la vida diaria es el gobierno local. Y se le va a dar más fuerza a los gobiernos locales, a las municipalidades, a los ayuntamientos, no sé cómo se llama en Perú, la cosa va a ir mejor, porque yo nunca o sea, muy pocas veces vi ministro, pero al intendente, al alcalde lo puedo ver 20 veces por año, o 10 o 5, todo el mundo, en una fiesta, en lo que sea, en un evento en el colegio, siempre vienen a saludar y conocen. O sea, me es mucho más fácil llegar aquí a los dirigentes del gobierno local que llegar a un ministro en Claro. Jerusalén. Entonces, ellos son los que saben qué pasa en cada colegio, en cada aula dentro del colegio. Entonces, si el gobierno viene y dice se cierra el colegio, pero el 90% del colegio puede acceder porque está verde, ¿por qué no?
Y si hay que cerrar una aula de las 40, ¿por qué cerrar todas las 40? Pero al principio, como estaban todos enloquecidos y nadie sabía nada, se cerraba todo. Estuvimos la primera cuarentena fea. Yo venía y salía afuera como un astronauta, con guantes y todo, y venía y lavaba con jabón cada manzana, cada banana, todo. Dejábamos los zapatos afuera, era una cosa de locos, nadie sabía nada, estábamos todos muertos de miedo. Y el miedo te hace actuar mal. Entonces, hasta que aprendimos que no hacía falta lavar la banana 30 veces con jabón. No, era así, era Sí, todo así. acá usaban blanqueador, lejía, no sé Todo, cómo. todo, 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 todo. Sí. Entonces, de a poquito vas aprendiendo, o sea, probando y aprendiendo qué sale bien, qué sale mal. Y de repente la primera ola, aquí el 33% de la población son niños, y la primera ola no afectó a niños. Entonces veíamos lo que pasaba en todo el mundo, y acá no pasaba nada, pasaba muy poco. Y de repente viene la tercera ola, la segunda ola también fue de estar todo cerrado, fiestas, y de repente los ministros en las fiestas, que estaba todo cerrado, clausurado, los ministros iban a visitar a los hijos y a las hijas, entonces la gente decía, si él sí, ¿por qué yo no? Bueno, como en todos los países. Lo que más salvó aquí es que, como somos un país de 126 países de migración, y hay de todo, hay gente de todo tipo, perdón que lo digo en forma que no se escucha bien, pero hay mayores y menores, y de colores y no de colores, y de Europa, y de Asia, y de África, y de América. Entonces le regalamos a Pfizer un laboratorio para que después lo que emplean aquí lo hagan en Estados Unidos, con los 350 millones de habitantes, probar acá con 7, 8, 9, y le regalamos a Pfizer, o sea, habíamos hecho acuerdos con otras empresas, con Johnson, con Moderna, con AstraZeneca, y de repente se cerró, salió antes Pfizer, y el primer ministro cerró un acuerdo con Pfizer de hacer solo Pfizer acá, y tener todos los datos para saber qué pasa en el mundo. Entonces, por eso fuimos los primeros en ser vacunados. Por eso cuando viene la tercera ola, afecta, porque hacía ya más de 6 meses que estábamos vacunados por segunda vez, y ya los parámetros, o sea, la vacuna era menos efectiva, entonces nos dieron un booster de una tercera vacuna a principio de año, o en marzo aquí, y porque la tercera ola pegaba fuerte, y pegaba a los niños que no estaban vacunados, o sea, tuvimos de todo. El gobierno trató todo lo que pudo de ayudar, de bajar impuestos, de reducir, ¿no? Reducir, los gobiernos locales reducían los impuestos aquí locales, que se pagan todos los meses por las viviendas o los locales, las tiendas, las fábricas. Todo lo que se podía se postergaba, pero la luz, el teléfono, el gas, no, eso no se podía postergar. O sea, por eso el gobierno también tuvo que apoyar bastante. O sea, dentro de todo lo que has mencionado, tuvimos de todo. Cosas buenas, cosas muy malas, porque nadie sabía nada. Cuando estábamos asustados era diferente. Cuando empezamos a entender de que se podía salir a respirar afuera, y no había gases lacrimógenos que nos mataban, entonces ahí pudimos un poquitito más abrirnos. Hasta hoy, las oficinas no han regresado. Está todo abierto aquí. Vamos con mascarillas por la tercera ola, pero está todo abierto. Eh, las oficinas no han regresado a trabajar 100%, trabajan teletrabajo de la casa, la alta tecnología casi toda, las entidades públicas, municipalidades, gobierno, no todos trabajan todos los días desde las oficinas. O sea, cuando vimos que golpeó fuerte la tercera ola, ya la gente un poco se calmó y pensó un poco más en ser un poco más tranquila en las decisiones. Pero el fútbol ya se abrió, y los restaurantes se abrieron, y hay abierto y hay cerrado. El que no tiene, hubo 1 millón de los 9 millones que no quisieron vacunarse por temas ideológicos, y ese 1 millón no puede entrar a los restaurantes, no puede entrar a teatros, a cines, a estadios de deporte. Ya, Así estamos. muy bien, muy bien, muy bien. Mira, sí, es cierto, he escuchado esas medidas en varias partes del mundo, ¿no? Tenemos un pasaporte verde que sin eso no te dejan entrar. Si no estás vacunado, simplemente no te dejan entrar a conciertos, Exactamente. eventos. Con un código de barra, un QR code, lo que se llama, que aquí lo Ya, tengo, y sí, con eso puedo entrar, y si no, no me dejan entrar. muy bien, perfecto, perfecto. Mira, y ya para terminar, cuéntanos un poquito sobre
herramientas de financiamiento al sector empresarial, ¿no? ¿Cómo se financia la mayoría? ¿Qué herramientas usan? ¿Cómo está en el tema de fintech? ¿Se usa más el banco? ¿Son créditos a través de fondos? ¿Hay un tema de bonos? ¿Factoring? No lo sé. Cuéntanos un poquito más o menos cómo está el mercado. Bueno, todo lo que es fintech está ahora desarrollándose, está bastante fuerte aquí en Israel. Eh, Hay una comunidad mayor, o sea, que va creciendo en todo lo que es el fintech. Aquí los bancos, todo el mundo tiene cuenta de bancaria, todos. Los niños de 14, 13, 14 años para arriba, todos tienen cuenta bancaria, todo se maneja por cuenta bancaria, todos tienen tarjetas de crédito, una, dos o tres. Es el modelo de Estados Unidos, no es el modelo de Europa o de América, que para entrar a un banco tienes que pedir autorización y no te dejan entrar, o sí, o sea, el banco aquí es como ir al supermercado. Ya. Hoy en día, estuve en los últimos 5 años, estuve 3 veces en los bancos porque ni siquiera chequeras voy a ir a buscar, ahora no uso más. Pero si tengo que ir a firmar algo, incluso se puede firmar ahora digitalmente, o sea, pero el banco es todo pasa por el banco, los bonos, los préstamos, todo pasa por los bancos, todavía trabajan con fax. Bueno, Sí, país avanzado, pero todavía hay que mandar el fax. No correo a veces, no siempre, ya el último año ya con el COVID se puede empezar a trabajar porque la gente no tiene fax en la casa, entonces ya se puede empezar un poco más a enviar por correo, pero no es tan obvio. Sí, los bancos se quedaron seguros, las compañías de seguros, los bancos se quedaron bastante atrás, los hospitales, o sea, los que no avanzan se quedan un poco siempre para atrás en lo que es tecnología, pero todo pasa por los bancos, todos los bonos, los préstamos, las cuentas bancarias, los salarios, se pagan, todo pasa por los bancos, son muy populares, o sea, hay varios bancos, más grandes, más pequeños, todos los grandes afiliados a bancos mundiales, conocidos como ranking AAA, triple A, o sea, un banco aquí de los 5 o 6 primeros está reconocido mundialmente como un banco internacional, o afiliado a un banco internacional, al Deutsche Bank, o cual sea, International Bank de Estados Unidos, o sea, en ese sentido, el sistema bancario aquí es muy avanzado, muy abierto, muy común. mira. Mira, no, qué interesante. Y estamos hablando de bancos totalmente privados, ¿no? No, o Sí, sea, sí, sí. no hay nada con el sector bancos públicos. ¿Hay bancos públicos? Hay, pero no de primer grado, o sea, hay bancos públicos, pero De no, segundo piso, como de inversiones. ni siquiera, de cuarto piso quizás, no, tampoco, o sea, el único banco es el Banco Central, pero no, o sea, para recibir un préstamo para comprar un departamento, también Todo es es el mismo privado. banco, todo privado, sí, sí, sí. Perfecto. Público-privado, pero no del Estado. Muy bien, Sergio. ¿Podrías darnos unas palabras finales a todos los emprendedores que están escuchando, empresarios o los que están pensando en emprender, desde tu experiencia y con todo lo que has visto de las empresas exportadoras o negocios locales? Recomendaciones finales, ¿no? ¿Qué tener en cuenta para que tu emprendimiento crezca de manera sostenida? Por favor, Sergio, tienes los minutos finales. Mira, doy clases en el Export Institute, una de las clases es From Idea to Production, y de una idea a producir o a exportar. Y a mis 61 años tuve muchos éxitos, bastantes no, pero siempre, o sea, siempre lo que siempre pienso es que hay que aprender antes de hacerlo, no tirarse al agua sin saber nadar. Hay que ver quién es el mercado, quién es el cliente, qué le puedo ofrecer, si ya hay, si no hay. El modelo del marketing de las 4P, de producto, de precio, de promoción y de place, de lugar, o sea, saber que tengo un buen producto, que es vendible, saber que el precio es competitivo, saber cómo promocionarlo, saber dónde colocarlo, en qué lugar del mundo, o en Israel, o en Perú, donde sea.
no acortar caminos, no decir, tengo un producto espectacular, ya vamos a ver cómo lo vendemos. No, hacer un plan, una planificación, aprender el mercado, estudiarlo, saber, tratar de, o sea, aprender de gente que las experiencias tuvo buenas y malas. Yo, cuando voy a dar clase a una persona que quiere exportar, lo primero que le muestro, no sé si lo van a poder ver o no, son las patitas del enchufe que son diferentes en Europa que en Israel. Y si voy con la laptop a dar una presentación y aquí hay 3 patitas y ahí hay 2, no lo voy a poder poner en enchufe y me voy a quedar sin presentación. O sea, hay que aprender hasta eso. Y eso, un adaptador vale $1. Y por $1 me puedo llegar a perder un negocio que me están esperando y que trabajé 30 horas para una presentación y no la puedo mostrar porque no traje el adaptador de $1. Hay que entender a dónde vamos. O sea, siempre va a ser difícil. Yo hace casi 30 años atrás nos dijo una vez una persona de Microsoft nos dio de punto A a punto B cómo se llega a la forma más fácil, más rápida. Todo el mundo obviamente trazó la línea y dijo, esta es la forma más rápida y más eficaz. Y dijo, no, no existe eso. En el mundo vas a ir así, vas a ir para adelante, para atrás, para el costado, y tratar de llegar lo más cerca posible al punto B y vas a saber que llegaste bien. Algunas personas viven en loop, no van a ningún lado, y otras van para el otro lado. Entonces trata de llegar al punto B lo más cerca que puedas. Pero para eso hay que aprender, hay que tener una buena idea, hay que ver que existe. Mira, si sos un producto que no existe y provocas la necesidad o el deseo, como lo hizo el smartphone, el teléfono inteligente, que no existía antes, y alguien vino y dijo, tengo un producto aquí que espectacular, pero había que enseñarle a la gente para qué sirve, y la gente cuando lo vio dijo, esto no existía y es de cero a algo, y bueno, creció. Pero generalmente no hay tantos así, incluso tecnológicos, no hay productos que vienen de cero como el smartphone. Entonces, los productos que vienen tienen un agregado que le tenés que dar para que sea mejor que la competencia. Para eso hay que hacer un estudio muy grande, identificar cuáles son los, como van a ver después, el loop de la vida, como lo llamo yo, the loop of life, de identificar qué es lo que quieres hacer, adaptar y todo el tiempo controlar qué es lo que estás haciendo. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Y en segundos, y si alguien quiere hacer negocios con Israel, ¿qué debería tener en cuenta? Iván tiene mi correo electrónico que se comuniquen conmigo. Perfecto, Sergio. Es lo mismo, estudiar, saber qué es lo que hace falta, qué es lo que se podría colocar, si el precio encaja, si cómo se lleva, si hay impuestos, si no hay impuestos, si hay estandarización, si no hay estandarización. Hacer un estudio, o sea, todo lo que se pueda. Hay que hacer la tarea, hay que hacer la tarea. Y hay que tener una persona local. Los negocios no se pueden hacer en remoto. Hay que tener una persona local que entienda la mentalidad de aquí. Claro, Te doy un ejemplo pequeñito. Le mandé hace 3, 4 años un paquete con un cliente que no importa, a Palma de Mallorca, una persona que todos los días nos hablábamos por WhatsApp y chistes y cómico y todo genial. Cometí el error de llamarlo a la hora del almuerzo para ver si lo había recibido el paquete o no. Y me dijo, Sergio, tengo en este momento 2 problemas muy serios. ¿Dónde voy a ir a comer y qué vino voy a tomar? Y me cortó el teléfono. Ahora, si yo soy con mentalidad israelí, no trabajo tanto con España, yo no lo llamo más y no quiero hacer más negocios con esa persona. Y esperé que coma, que descanse, que duerma la siesta. Lo llamé a las 6 de la tarde hora local. Dije, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo está? ¿Recibió el paquete? Sí, ya lo recibí, ya de la semana que viene te envío otra orden. Eso es todo. Entender la mentalidad del cliente, entender las necesidades del cliente, entender quién es el cliente, si no hay cliente, crearlo, y ver los needs and wants de cada uno de los clientes, las necesidades y los deseos. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Muy amable, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, y vamos a estar en contacto para ver el tema de Smart Cities también, que es bastante interesante. Gracias, Sergio. Ahí me pongo el sombrero del fundador del Instituto de Smart Cities Israel. No, de todas maneras, de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo de aquí para allí. Gracias. Hasta luego.